tenemos en el aire a uno de nuestros invitados del día, el escritor, cineasta, actor, director, formador, Sergio Mercurio. Bienvenido, Sergio. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Te dicen el titiritero de Banfield. Me decían hace muchos años, llevé ese nombre, pero desde el 2019 lo dejé. Bueno, después hiciste 2 películas, escribiste 2 libros, estás haciendo una obra muy, muy interesante en teatro. Construiste una marioneta, Juanito. Sí, la obra que se va a estrenar este martes en el Chacarerian de Palermo, cuenta la historia de 2 viejos, y Juanito, el personaje al que te referís, es una marioneta de tamaño natural, es decir, tiene el mismo tamaño que una persona, tiene piernas, brazos, o sea, es como ver una persona. Bueno, y con esta persona yo hago un juego, ¿no? Yo creí que era un actor, tu marioneta. Sí, así que mira qué verdadero que me lo dijiste, y eso fue realmente una buena noticia, ¿no? Porque cuando el espectador se mete en el juego y lo ve de esa manera, creo que el trabajo mío está logrado. Después estás haciendo un arte muy hermoso, que es trabajar en pantalla con yerba para reflejar distintos dibujos que vas cambiando con la mano, ¿no? Sí, exactamente. De la misma manera que se hacía, algunos deben haber visto cómo se dibuja con arena, yo dibujo con yerba mate. Es más, vernáculo. Exactamente. Pues tiene que ver un poco más con nosotros y en la cosa que tiene que ver con la historia que cuento, tiene que ver, creo, con la amistad en nuestro país, ¿verdad? Creo que siempre una amistad está teñida de mates. Está muy bien. ¿Yerba de ayer secándose al sol o la de hoy? Así empieza la historia, con la yerba de ayer que se secó y que el personaje jugando descubrió que aparte de tomar mate podía dibujar, ¿no? Claro. Me encantó la obra. Sería un arte muy caro, ¿no? Si no, sería un arte carísimo. Me encantó la obra, me encantó también el dibujo que hiciste, que dejaste finalmente. Y también me llamó mucho la atención una declaración pública que hiciste cuando saludaste al público, que era, y que tiene que ver con Juanito, con el muñeco, con la marioneta, que es tu interés de la vejez, de los viejos, que además en la obra hay una gran aproximación, pero es un tema que nadie toca, digamos. Y a mí me parece sumamente interesante preguntarte qué es lo que ves vos que te atrae tanto de estar con los viejos, de la vejez en sí misma. Bien, a mí me gusta decir, para ver el origen de esto, es que yo fui beneficiado por 4 abuelos, tener 4 abuelos presentes. Y que creo que eso, me parece que eso debe ser difícil que vuelva a suceder, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo tenía abuelos que habían elegido ser abuelos, es decir, dedicaban su tiempo a estar conmigo. A mí me gusta pensar, o creo que yo pienso, que un niño que no pasa frío ni pasa hambre, lo que necesita en su infancia solamente es ser visto. Y me parece que esa capacidad es una capacidad increíble que puede tener el abuelo. O sea, el abuelo que ve a su nieto, que ve la infancia, el que ha sido beneficiado como yo de esa manera, el estar en mi mundo y de repente levantar la cabeza y ver que está mi abuela en la puerta, eso es un registro de que uno está existiendo muy fuerte. Entonces yo, para mí, esta obra y esa temática, homenajeo a las personas que han resistido en la vida, porque no creo que el tema de llegar a cierta edad sea un problema de buena salud, una cosa genética, sino es una constante decisión de continuar vivo, una constante decisión
de que esto va a cambiar y yo elijo seguir estando aquí. Entonces para mí esta cosa me parece extraordinaria, extraordinaria. Y que aun cuando uno desde otros momentos, como siendo joven, o se enoja, o no entiende, a mí es lo que más me sorprende, las distintas maneras en las que uno puede llegar a ser viejo, y que todas responden a una historia, y que aparte creo que la vejez no es un lugar estancado. Es decir, uno siendo viejo puede renovarse, ser otro viejo, después otro viejo, después otro viejo. Es decir, la vida continúa en la vejez también. Hay un médico español que ha hecho algunas conferencias interesantes y que dice que el ser humano está preparado por el cálculo de la multiplicación de sus células a vivir 120 años. Yo dudé de la certeza, pero después empecé a rebobinar que mi papá había fallecido a los 96 años, que nunca estuvo enfermo además, y siempre fue muy trabajador, pero estuvo 36 años después de la jubilación sin trabajar, o sea que tuvo una vida más bien pasiva después del trabajo. Y mi mamá, que estuvo siempre enferma, mucho tiempo en cama, vivió hasta los 100 años y 7 meses. O sea que te vamos a tener que aguantar un montón de tiempo. No, digo que entonces era probable lo que dijo el tipo, que la lógica del ser humano es llegar a los 120 años. Lo que vos le encontrás al abuelo que decide ser abuelo es una nueva actividad, porque en realidad muchos abuelos creen que la actividad ya le pasó, ¿no? Que lo que están es durando hasta que llegue el telegrama, digamos. Pero sí. aún una nueva vida que además nutre a los nietos, nutre a los hijos, aunque los hijos y los padres cuando son grandes suelen tener más conflicto que con los nietos. Es una, y lo que vos hablas de la sobrevida, de la decisión, me parece una observación muy valiosa. Y un poco la obra va por esos caminos, sobre todo un camino que me parece que a mí me gustaba poner, que era el tema de la amistad en la vejez, ¿no? Ajá. O sea, la amistad cuando ya uno no es tan fuerte, cuando uno no tiene tantos recursos. ¿Qué hace por un amigo en ese momento? Yo planteo en la obra, a Juanito le agarra el mal de Alzheimer, entonces Juárez, que es su amigo, el coprotagonista que yo interpreto, lo que intenta es salvar a su amigo. Creo que el tema de salvar a un amigo en la vejez tiene otra connotación, en el sentido de que está muy claro, me parece, que si un viejo tiene que acompañar a un amigo en ese proceso, él sabe no solo que va a salvar o intentar salvar a su amigo, sino que está tratando de salvarse él mismo. Ajá. Porque en el último momento de la vida, ¿no?, el que guarda los recuerdos de uno es el amigo, ¿no? El que fue contemporáneo, independientemente obviamente de la familia, si la tuviera, si está cercana. Pero a mí me gustaba esa situación. Son solo viejos que están ahí tratando de salvar al otro y así salvarse. Pasaba mucho en los bares de barrio, ¿no? Y en los bares y en el comedor o el bar del club, digamos, del barrio, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando vos me decís eso para mí era natural de chico, ¿viste? Frecuentar, ir a buscar a mi abuelo al boliche, quedarme ahí viendo esas conversaciones. Me parecía que yo siempre sentí que estuve en una película con esas cosas. De entrar al universo de los viejos, siempre tuve una facilidad para que los viejos me cuenten su historia, sus dificultades. Entonces, bueno, en un momento cuando yo creé esta obra, la estrené en el 2013, cuando yo creé esta historia era una cosa un poco lejana. Hoy yo soy un viejo haciendo una obra de un viejo. No tanto. No tanto, pero estoy en eso. Se te ve muy, muy vital en la obra. Repitamos el estreno y la dirección. Sí, el estreno es el martes 6 de mayo, va todos los martes de mayo y 2 martes de junio,
en un teatro de Palermo que se llama el Chacarerian, que queda en la calle Nicaragua 5565. 5565 de Nicaragua, pleno barrio. Y se venden las entradas por PlateaNet. PlateaNet, o sea que la gente compra en PlateaNet y puede ir a verlo. Horacio del Prado te quiere agregar algo. Sí, Sergio, te quiero preguntar si vos tenés una explicación o te has dado sobre por qué tuviste, siendo tan joven como sos, pero ¿por qué tuviste esa facilidad para comunicarte con los viejos, con los abuelos? Por esto que te digo de que yo me di cuenta que no había que hacer nada rápido, ¿viste? Que solo si vos te sentás, o sea, esta cosa de que yo tuve de niño, de sentar y ellos tienen tiempo de observarte, si vos esperás, ellos en un momento te hablan. Entonces yo nunca he tenido problema porque lo que quiero decir también es importante, Horacio, esto. Yo fui beneficiado porque mi abuelo me dedicó tiempo, mucho tiempo me dedicó. Yo cuando era un niño no hablaba, no respondía. Mi abuelo se sentaba y me empezaba a contar historias. Y yo no creo nunca haberle hecho un gesto a mi abuelo. Pero mi abuelo siguió contándome historias. Hasta que en un momento, y estoy hablando de muchos años después, empecé a responder, empecé a hablar. Entonces, el tiempo, yo sé que todas las cosas necesitan tiempo. Y que el que tiene el gran poder es el que tiene tiempo. Entonces, si vos tenés tiempo para ofrecerle a un viejo, él te va a devolver cosas. Sergio, ¿el texto lo escribiste vos? Sí, el texto es mío. Y el que te está viendo por YouTube, pero el que solo está escuchando, te digo, tenés a tus espaldas unos dibujos colgados en la pared. Uno se ve Cortázar, el otro no estoy seguro de quién es. ¿Qué son esos dibujos? Bueno, la caricatura de Cortázar la hice yo. Es uno de mis escritores predilectos. Y el cuadro que tengo atrás es un cuadro de mi pintor predilecto, que es el pintor ecuatoriano Guayasamín. Entonces, bueno, como contaba antes, yo el tema de dibujar es algo que me gusta mucho, que lo juego, lo llevo al teatro, y para mí el gran desafío fue dibujar en vivo, mientras todos vean, mientras el espectador ve. Yo me planteé, ¿será que puede ser teatral dibujar? ¿Puede llegar a ser teatral esto, dibujar? Y creo que yo estoy contento con el resultado. Acá el compañero lo vio y creo que él puede hablar mejor que yo para que yo no sea autorreferencial. Es muy mágico. ¿La marioneta la hiciste vos? Sí, la marioneta también las hice yo. Todas las cuestiones plásticas de la obra las hice yo. La obra está teñida por el universo del tango, entonces en este caso convoqué a un muchacho que tiene una orquesta de tango que se llama Derrotas Cadenas, que compuso especialmente la música, que guarda como dije, un homenaje a Pugliese, ¿no? Qué bárbaro. Martín, permíteme que le lea a Sergio una frase de la autobiografía del Papa Francisco, que dice: si queremos lograr la capacidad de comprender cómo se hace la paz y la fuerza para conseguirla, hagámonos todos pequeños, como un niño que va de la mano de su abuelo. Espectacular. Es espectacular esta frase, pero apenas empezaste a contar sobre la obra dije, me la busqué porque digo, parece que estuvieras hablando de eso. Estás hablando de eso. Sí, yo creo que sí, y sobre todo yo quiero hablar de que esto, ojo, que es un beneficio bastante gratis, es bastante económico ser abuelo, es bastante económico. Sí. Te agrego... Yo como abuelo te digo, a mí me supera la abuelidad, me es más grata y más importante o más significativa que la paternidad. Yo estoy absolutamente fascinado por los niñitos. Totalmente. Mira, yo escribí, como ahí comentaron, yo soy escritor, ¿no? También. Sí, sobre todo. Yo escribí este libro que les estoy mostrando la tapa acá, que se llama El pintor de la bóveda de Perón, y que es la novela de mi abuelo paterno, que se llamaba como yo Mercurio, ¿no? Al que llevo el apellido de él. Mi abuelo es el que, cuando yo cuento de el que me contaba historias, es él. Él una vez, mientras me llevaba a la escuela, me dijo: un día van a hablar
de quién pintó la bóveda de Perón. No creas lo que digan, porque el que la pintó fue tu abuelo. ¿Sí? Y la cuestión es que yo tenía 13 años, en mi imaginario no entendía de qué me había hablado, ¿viste? No entendía, digo, ¿de qué habla? ¿Qué será una bóveda? No entendía lo que me dijo. Solo que en el año 2012 yo estaba realizando la película del futbolista Garrafa Sánchez. De Banfield. Exactamente. Entonces yo fui el director de esa película y se acercó una persona que sabía que yo estaba en ese proceso y me dice, yo te tengo que contar una cosa acerca de tu abuelo. Entonces me dice, mira, yo fui el arquitecto de la bóveda, el que Videla contrató para hacer la bóveda de Perón y llevarlo a Perón clandestino, y entonces quiero contarte esa historia. Él vino a traerme 37 años después la historia de mi abuelo, y fue como una cosa sorprendente, ¿viste? Para mí, que fue el motor para decir, yo tengo que contar la vida de mi abuelo, tengo que contar esto, ese tipo tan comprometido. Mi abuelo fue un niño esclavo, un peón de campo esclavo, ¿verdad? Que a los 9 años en Chivilcoy era boyero y era esclavizado por sus patrones hasta que aparece la ley del peón rural y él se hace peronista, ¿no? Y entonces él, cuando se entera por una casualidad absurda, ¿sabe por qué se entera? Porque había esas reuniones de bares, de personas mayores que se juntaban, que confesaban cosas que no había que confesar, ¿no? En la dictadura. Y en el bar El Sol de Banfield, mi abuelo se encuentra con el padre del arquitecto, y el padre del arquitecto, sabiendo que es secreto, le dice que el hijo va a ser la bóveda de Perón. Mi abuelo, que era pintor de bocha gorda, dijo, la pinto yo gratis. La pinto yo gratis. Y fue y se le paró, le golpeó las manos al arquitecto y le dijo, yo te vengo a decir que yo te pinto la bóveda gratis. Y el tipo me cuenta el tipo, pero ¿de quién le dijo esto? Esto es secreto, me van a meter preso. Está loco lo que está haciendo. Yo le pinto la bóveda. Y empezó y dice que el arquitecto mismo me confiesa que él empieza a ver, tiene que contratar todas personas que nadie digan de qué estaba trabajando. La construcción de la bóveda tardó un mes. ¿Dónde era eso, Sergio? Pues esta historia la verdad que me asombra, no la conocía, que Videla había mandado a construir una bóveda. Sí, o sea, hizo un ¿Dónde era? En la Recoleta. En Chacarita, en el cementerio de Chacarita. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que hacer el subsuelo. El mismo lugar donde después violan el ataúd y le cortan las manos. Exactamente. Eso lo manda a hacer Videla. Exactamente. Y esta historia entonces es, por eso mismo, él me cuenta que cuando le cortan las manos, es una historia muy, para mí, sorprendente, ¿no? Porque mi abuelo trabaja durante un mes en secreto. Él logra, el arquitecto termina decidiendo, el arquitecto era de acá de Banfield, yo soy de Banfield, mi abuelo de Banfield, somos de esta zona sur. Y la cuestión es que el arquitecto trata de ver quién es un buen pintor y termina cayendo en mi abuelo. Entonces, bueno, mi abuelo va y pinta y hace su homenaje a Perón ahí, ¿no? Y la cuestión es que cuando viene el tema de el corte de las manos, van a buscar al arquitecto y buscan el listado de las personas que trabajaron, porque, viste, los milicos lo que querían era encontrar un laburante que había sido el que cortó las manos, obviamente, ¿no? Un perejil para... Entonces busca... Sí, con Alfonsín, gobierno de Alfonsín. Exactamente. Y la cuestión es que lo que hacen es empiezan a buscar quién puede haber sido, y el arquitecto me dice, yo esperaba, porque mi abuelo en Banfield estaba diciendo en la calle y en el bar ese que todavía hablaba, fueron los milicos, estos milicos de mierda fueron los que le cortaron las manos. Y ahora van a buscar o sea, estaba boqueando y no había manera de pararlo a mi abuelo. Entonces, el arquitecto lo que pedía es que por favor no aparezca el apellido de él, porque sabía que lo iban a agarrar a él. Entonces los milicos, los de la CIDE, que llegan al arquitecto, que le piden el registro, van pasando por las letras y mi abuelo no estaba.
Y ahí el arquitecto se da cuenta que mi abuelo no está, porque mi abuelo no le quiso cobrar. Fue así, él cumplió su palabra, lo iba a hacer gratis, y lo hizo gratis. Y según él, lo hizo muy bien al trabajo. Y ese fue el orgullo de mi abuelo, que mantuvo en secreto, que en mi familia solo lo sabía yo, sin saber que lo sabía, ¿verdad? Porque era un niño, y que cuando el arquitecto me cuenta la historia a mí, yo se la comunico a mi familia, y ahí entendí que tenía que contar la vida de mi abuelo. Tenía que contarla, y voy a los lugares donde él nació y acompaño su trayectoria y termino haciendo este libro. Yo creo que tenemos que empezar la campaña Sergio Mercurio, presidente del PAMI, porque nunca vi un tipo con tanta devoción hacia la tercera edad. Lo superó a todos los políticos que lo he escuchado hablar sobre los viejos, sobre la ancianidad y qué sé yo, pero como Sergio, la devoción que tiene por sus abuelos, tendría que ser el presidente del PAMI ya. Buen Juan Domingo. Gracias, Sergio, por todo. Buen Juan Domingo, compañeros, qué excelente nota este autor, me encanta lo que dice de los abuelos, pocas veces se escuchan estos argumentos, qué lindo, díganle gracias, pregúntenle por el Papa que decía sabias palabras sobre los viejos, hermoso lo que dice, me emociona, Mónica con K de Tigre. Abuela, seguramente. Muchas gracias, muy amables. No, yo lo digo, no, obviamente, porque lo siento, ¿verdad? Es una cosa que es un registro que tengo y aparte es mi expectativa, ¿no? Mi expectativa en la vida es ser abuelo. No, además el hecho de ser abuelo es muy lindo. Yo por lo menos, aprendo mucho de mis nietos. Aprendo de cómo es el mundo por mis nietos, porque ellos me cuentan cómo es la vida de los jóvenes, cómo es la escuela, cómo es la calle, cómo es todo. Desde el punto de vista de ellos, por supuesto. Estoy aprendiendo cómo es el mundo que se está viniendo, cómo es el mundo que yo no voy a ver, cómo viene la mano, digamos. Es muy lindo escuchar a los chicos, es fascinante. Sí, y hay una cosa bárbara, Plaza, que dice ahí Sergio, que es que, lo digo en mis palabras, que hay que saber ser nieto también, y hay que haber sido nieto, claro, para saber de qué se está hablando, ¿no? Exactamente, es muy lindo. Anécdotaza. Sergio Mercurio, muchísimas gracias, Vamos a repetir los datos de la obra y distribuir tu charla para que la gente te acompañe en el teatro, como te acompañamos nosotros. Y la verdad que fue muy lindo estar ahí y disfrutar esos diálogos y esa escenografía y esa escena y ese dibujo tuyo sobre la hierba. Muy, muy hermoso. Muchas gracias. Bueno, entonces los espero. El estreno es el martes 6 de mayo, el próximo martes, en el Teatro Chacarerian de Palermo, Nicaragua 5565. Es a las 20 horas. Va todos los martes de mayo y 2 martes de junio, el 3 y el 10. Son estas 6 presentaciones, son mis primeras presentaciones en Buenos Aires. Hace 32 años que soy profesional del teatro, he trabajado en más de 30 países, pero nunca había trabajado en Buenos Aires. Esta es mi último país, por así decirlo. La capital del teatro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.